¿Alguien estaba externando una duda? Bueno, creo que yo estaba preguntando en un principio si lo de la cerradura deductiva, cuando estábamos probando lo de la cerradura, básicamente el corazón de esa prueba era ver a todos los elementos como cadenas ¿cómo se llama? De fórmulas bien formadas. Bueno, sucesiones de fórmulas bien formadas. Ajá, o sea, en lugar de pensar en cada, o sea, nosotros ya tenemos una prueba, ¿no? Lo malo es que esa prueba está a partir de la cerradura deductiva y lo único que hacíamos era sustituir a las fórmulas por sus pruebas, ¿no? Que sabemos que están a partir de gamma. Entonces, sí, esa es la idea, sustituir, o sea, ver cada fórmula como su prueba más bien, ¿no? Y como su prueba sí viene de gamma, entonces pues ya nuestra sucesión nos quedaba desde gamma y pues ya estaba, quedaba como queríamos, ¿no? Solo Más ver largo, pero toda. predecesores. ¿Mande? Solo ver predecesores. Predecesores. Bueno, ver a todos los que sirvieron para Ajá, inferirlo, pues. sí, exacto, sí, sí, de esa manera sí, como que sí, predecesores, ¿no? Sí, así es. Este, Perfecto, gracias. ahora sí, ¿alguien más iba a decir algo? ¿A una duda? ¿Alguien tenía una duda? ¿No? Bueno, pues ya los escucho. Cualquier cosa me avisan, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos nuestro sistema formal SFL, ya saben, con esta notación, nuestro lenguaje L con esta otra notación. Y bueno, ahora también vamos a andar cargando una teoría a la que le voy a poner T, ¿vale? Teoría T, T, una teoría, uy, una teoría de SFL, ¿ah? Una teoría formal, le habíamos puesto. Bueno, una teoría. Y ahora sí, primera definición. Tenemos ya todos estos recursos, ¿no? Vamos a decir, decimos que T es una teoría axiomática, axiomática en SFL, sí, solo sí, este, básicamente tiene que cumplir dos cosas. Y la primera es muy sencilla y no creo que nadie tenga problema con ella. Y pues es que existe un subconjunto tal que su cerradura deductiva coincide con la teoría completa, ¿no? Existe un delta subconjunto de T tal que la cerradura deductiva de delta sea T, ¿no? Y bueno, pues creo que esto seguramente ya se lo habían imaginado, ¿no? Porque pues si tenemos un conjunto cuya cerradura deductiva es toda la teoría, pues eso no quiere decir que este conjunto delta pues sea deductivamente cerrado, ¿no? Pero sí quiere decir que su cerradura deductiva es una teoría, porque su cerradura deductiva sí es deductivamente cerrada. Y pues este delta pues es como el que podríamos pensar como el conjunto de axiomas, ¿no? Sin embargo, eh, como les dije, son dos cosas. Esta es una cosa. Y aquí quiero que noten algo. Eh, pues si lo dejáramos así, como que todas las teorías serían teorías axiomáticas, ¿no? Siempre podemos encontrar un subconjunto, para cualquier teoría podemos encontrar un subconjunto cuya cerradura deductiva pues sea el mismo. Para empezar, ¿qué conjunto? Así, el más obvio. ¿El conjunto mismo? El conjunto mismo, ¿no? La teoría misma. O sea, los metemos a todos como axiomas y pues ya, ¿no? Sin embargo, esto tal vez no coincide muy bien con lo que queremos de un conjunto de axiomas, ¿no? No sé cómo ustedes piensan en un conjunto de axiomas. No necesariamente tiene que ser chiquito, ¿no? Pero sí tiene que tener una propiedad importante que es esta que nos hace falta, a la que seguramente después de
mencionarla ahorita vamos a estar ignorando, así como la ignoramos para este, las reglas de inferencia. Y es que este conjunto pues tenga un método efectivo para saber si una fórmula dada es un axioma o no, ¿no? Y sí, solo sí existe este conjunto y tenemos un método efectivo. No efectivo para decidir si una fórmula, si una fórmula bien formada es un axioma. Y otra vez, bueno, esto tiene que ver con cuestiones de decidibilidad que no vamos a desenfoldar mucho, pero pues básicamente por este método efectivo pues estamos hablando de un algoritmo, ¿no? Tenemos un algoritmo en el que nos da, nosotros le damos una fórmula a la que sea y ese algoritmo nos dice, ah, sí, esta sí es un axioma o no es un axioma, ¿va? Eso pues es que este conjunto sea, pues sea recursivo, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos las dos propiedades que queremos deseables para un conjunto de axiomas. Para empezar, y la más obvia es que la cerradura deductiva sea toda la teoría y esta del método efectivo, ¿no? Sabemos, dada una fórmula la que sea, si va a ser axioma o no va a ser axioma. Y bueno, aquí esto, entonces eso de que pues la teoría pueda ser el mismo conjunto de axiomas, tal vez ya no siempre pasa, ¿no? Porque tal vez ya no siempre sabemos qué fórmulas tenemos en la teoría y cuáles no, ¿no? No tenemos ese método efectivo para toda la teoría, pero sí lo vamos a tener para el conjunto de axiomas. Y pues ya con eso vamos a estar bastante contentos, ¿no? Ahora, recuerden, teoría axiomática. Por ahí se pueden encontrar en la literatura otra definición que es la de teoría axiomatizable, que nada más les pide la primera parte, ¿no? Que tenga un subconjunto cuya cerradura deductiva sea toda la teoría. Pero como eso no representa muy bien lo que queremos de un conjunto de axiomas, pues mejor tomamos la de teoría axiomática, ¿vale? Ahora, vamos a modificar un poquito nuestra notación, ya que tenemos una teoría, y bueno, suponiendo que tenemos una teoría axiomática, supongamos que tenemos a este delta conjunto de axiomas para esta teoría, ¿vale? Ah, bueno, eso también hay que agregarlo, ¿no? Que entonces, además de todo esto, pues a delta lo llamamos un conjunto de axiomas para T, un conjunto de axiomas para T. Y pues a los elementos de delta los vamos a llamar axiomas. Y a los elementos de delta. Profesora, entonces, los axiomas van a ser fórmulas bien formadas. Sí, así es. Y de hecho, pues pueden pensar en cualquier teoría que conozcan y tratar de hacer el símil con lo que estamos viendo. Por ejemplo, una teoría que seguro todos conocen es la aritmética de Peano. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Alguien no conoce la aritmética de Peano? ¿No? Todos la conocemos. Bueno, si alguien no la conoce, básicamente es la teoría de los naturales, ¿no? Este, consta de 5 axiomas que nos dicen cómo son los naturales, ¿no? Ay, ¿qué 5 axiomas tiene la aritmética de Peano? Uno de ellos tenemos pues que tenemos una función que es inyectiva, la sucesor, ¿no? Que es inyectiva, que el cero no tiene antecesor, que, bueno, o sea, el cero no es sucesor de nadie, que esta
que esta función es cerrada en los naturales, es decir, que el sucesor de un natural siempre es un natural. Y pues como quinto axioma tenemos este, la inducción, ¿no? Tenemos nuestro principio de inducción. Si se me está pasando algún axioma, que yo creo que sí, díganme eso, ¿no? Pero entonces, todas esas son fórmulas bien formadas, todas esas las pueden escribir en un lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje lógico que utilizan para casi, o si no es que todas sus materias, ¿no? Este lenguaje que todavía no vemos, pero que sí vamos a ver que es la lógica de primer orden. Y bueno, ustedes van haciendo inferencias a partir de estos axiomas y todo lo que infieren, ustedes suponen que está hablando de los naturales y que es correcto, ¿no? Entonces, ese conjunto de fórmulas que podemos inferir a partir de esos axiomas, también son fórmulas bien formadas de un lenguaje que no hemos visto, pero que vamos a ver, y, y son parte de la teoría, ¿no? Todas esas son la teoría de los naturales. Sí, más o menos se nota que todo va coincidiendo bien. Igual si agarran cualquier teoría, aunque no sean las de los naturales, pueden hacer la similitud. Tienen un lenguaje, que vamos a ver otra vez, un lenguaje, tienen un sistema formal con una regla de inferencia. De hecho, podemos usar muchas reglas de inferencia, pero formalmente solo necesitamos una, que es modus ponens. Ustedes la conocen muy bien seguramente, ¿no? Si nosotros tenemos que P implica Q y tenemos P, entonces también podemos inferir Q, ¿no? Tienen ahí su sistema formal, tienen sus axiomas, dependiendo de la teoría que estén hablando, y ya pueden armar su teoría, ¿no? Y todos son fórmulas bien formadas. Sí, más o menos va quedando así como que sí encaja. Sí, creo que Juan daba un ejemplo con lo de geometría euclidiana, ¿no? También, ¿no? Ah, sí, el ejemplo que da Juan con geometría euclidiana, pues es muy bonito, ¿no? Nada más eso de el lenguaje es lo que todavía está pendiente, pero vamos a ver ese lenguaje. Probablemente ese lenguaje nunca lo vieron formalmente desde que entraron, simplemente empezaron a escribir con símbolos raros y no saben cómo, pero ya lo aprendieron, ¿no? En el mejor de los casos. Y si no, pues lo vamos a aprender. Muy bien, entonces, aquí está. Los axiomas, en efecto, son fórmulas bien formadas y todos los elementos de la teoría también son fórmulas bien formadas. Y ya los elementos de la teoría, normalmente los vamos a llamar teoremas, ¿no? Todos los elementos de la teoría son teoremas. Ah, y estaba hablando de la notación. Vamos a cambiar un poquito la notación para que se adecue a lo que queremos, porque nosotros, este, teníamos esta anotación, aquí lo voy a poner, este, así de este estilo, ¿no? Bajo un sistema formal SFL. Donde este delta es un subconjunto de fórmulas bien formadas, que no dijimos cómo tenía que ser ni nada, ¿no? Pero ahora espero que sea más o menos claro que este subconjunto de fórmulas bien formadas coincide bien con que aquí estén los axiomas, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando nosotros tengamos, así como primero le quitamos el SFL, ¿no? Simplemente nos quedamos con que delta infiere a phi, ¿no? Porque pues ya conocemos, tenemos un sistema formal fijo y siempre estamos hablando del mismo, ¿no? En este caso, de un sistema formal. Y de la misma manera, ahora, a partir de ahora ya vamos a considerar una teoría axiomática. Fíjate, vamos a estar hablando siempre de una teoría axiomática, que bueno, su conjunto de axiomas va a ser delta, y como ya conocemos su conjunto de axiomas, también lo vamos a omitir. Y nos vamos a quedar con la notación mucho más sencilla, que es así, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a poder hablar de otras cosas que hay aquí, ¿no? Sí vamos a poder suponer que tenemos hipótesis extras, pero aquí siempre vamos a estar cargando los axiomas, ¿no? Si queremos meter hipótesis extras, entonces lo que estamos haciendo, supongamos que tenemos un conjunto de hipótesis gamma, ¿no? Gamma hipótesis.
pues lo que vamos a estar haciendo es a partir de nuestros axiomas y nuestro conjunto de hipótesis extras vamos a inferir algo, ¿no? Pero como los axiomas van a ser fijos todo el tiempo, pues podemos quitar los axiomas y vamos a tener notación sencilla, nada más, ¿vale? Solo lo que es extra. ¿Se entiende bien esta notación y lo que vamos a querer decir con esto? Todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, pues ya tenemos una notación bastante más ligera, ¿no? Que esta. Pero recuerden que aquí está oculto el conjunto de axiomas y nuestro sistema formal que estamos tratando. Ok, esa fue una definición, ya tenemos una teoría axiomática. Ahora justo, vamos a encaminarnos hacia ver qué propiedades podemos ver que tenga una teoría. Propiedades importantes que son justo las que vamos a empezar a tratar, pero para eso necesitamos rescatar una definición que ya habíamos visto hace un ratito y que nos va a ser muy, muy útil, ¿no? Otra definición. Supongamos que teníamos igual la teoría formal, todo lo de arriba, y vamos a hablar ahora de del lenguaje de una teoría formal. Nosotros ya estamos cargando con un lenguaje y también tenemos nuestra teoría. Sin embargo, no necesariamente todos los símbolos que ocupamos en el lenguaje o que están en el alfabeto del lenguaje van a aparecer en la teoría. En ningún momento pedimos eso, ¿no? Y puede que nos sobren algunos. Entonces, justo para definir a este lenguaje de la teoría, vamos a definir un sublenguaje. ¿Se acuerdan de los sublenguajes? Vamos a definir un sublenguaje del lenguaje que estamos ocupando en el sistema formal, de tal manera que ahora sí todos los símbolos que aparezcan en ese lenguaje son los símbolos que aparecen en la teoría, ni más ni menos, ¿no? Exactamente esos. Entonces, pues, si recuerdan más o menos asiduadamente, cuando nosotros tomábamos un subconjunto de símbolos de un alfabeto, de un lenguaje, ya teníamos dado el sublenguaje que tenía como alfabeto ese conjunto de símbolos. No sé si más o menos recuerdan. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, si no, ¿vale? Pero básicamente ese va a ser el sublenguaje, el lenguaje de la teoría. El sublenguaje cuyo alfabeto es únicamente los símbolos que aparecen en la teoría. Y vamos a escribir eso para que no quede tan en el aire. Sea R, subconjunto de A. Recuerden que A es el alfabeto de L. El conjunto de símbolos que aparecen en alguna fórmula de la teoría T. Teoría T, ¿va? Y ahora sí, el lenguaje de la teoría T al que vamos a denotar como L de T es el sublenguaje de L cuyo alfabeto es R. Y vamos a ver unos ejemplos para que quede claro, ¿no? Para que recordemos que cómo obteníamos ese sublenguaje, ¿no? Y ejemplo. Y vamos a
hablar otra vez del sistema formal SF1 porque es muy sencillo. Recuerden que teníamos SF1 otra vez, que constaba de un alfabeto al que le pusimos L1 y dos reglas de inferencia, ¿no? R1 y R2. Este L1, L1 tenía un alfabeto A1 y un conjunto de fórmulas bien formadas I1. Y A1 solo constaba de dos símbolos, ¿sí recuerdan? A y B, ¿no? Y la Φ1 eran todas todas las expresiones que tenían longitud menor o igual a 4, ¿va? Estas son todas las X en A1 estrella, tal que la longitud de X es menor o igual a 4. ¿Y recuerdan las reglas de inferencia? Una concatena y la otra voltean. Exacto, una concatena y la otra voltea. Eso era justo lo que hacía. R1 era teníamos una phi, una psi, y lo que hacíamos era pegar phi con psi, de tal manera que phi y psi son fórmulas bien formadas, y la longitud de phi, bueno, de psi primero, de psi más la longitud de phi, no, de psi, era menor o igual a 4, ¿va? Para que la concatenación siguiera siendo una fórmula bien formada de nuestro lenguaje, ¿no? Y la R2 lo que hacía era, nosotros teníamos una fórmula bien formada de longitud 4, X1, X2, X3 y X4, y lo que hacía era voltearla, ¿no? X4, sin coma, esto está concatenado. X4, X3, X2 y X1. Esto para símbolos X1, X2, X3 y X4. ¿Va? Ahí está, muy bien. Ahí está, ya tenemos nuestro sistema formal. Vamos a definir una teoría ahorita de este sistema formal y vamos a ver cuál es el lenguaje relacionado con esa teoría y que no es este lenguaje, ¿va? No es todo este lenguaje. Y pues vamos a tomar, ahora sí, ahí. Vamos a tomar a delta y como nada más aquí A, ¿va? El conjunto que solo tiene a la cadena A. Y bueno, nosotros ya sabemos que esta no es una teoría, pero su cerradura deductiva sí es una teoría, ¿no? Podemos pensar en este como el axioma de la teoría. Y entonces la T, que va a ser la cerradura deductiva de esa delta, pues ¿quién es? Es A, A, y A. ¿Vale? Este sí es deductivamente cerrado. Esta sí es una teoría, ¿vale? Y ahora, ¿qué nos fijamos en estas fórmulas y qué símbolos aparecen en estas fórmulas? En este caso, solo hay un símbolo que aparece en las fórmulas, ¿no? Que es A. Entonces, ese R del que estamos hablando, pues simplemente va a ser el que tiene el símbolo A, ¿no? Y noten que pues es un subconjunto de A1, que es A, B. Entonces ya se va viendo la diferencia. No estamos utilizando todos los símbolos del lenguaje grande, ¿no? Del lenguaje del sistema formal. No sobran símbolos, en este caso pues nos sobra la B. La B no aparece en ninguna de las fórmulas de nuestra teoría. Entonces, ahora sí, este LP, que es el lenguaje de la teoría, pues va a ser un sublenguaje de L1 que tiene como alfabeto a R y como fórmulas bien formadas a phi prima, ¿no? Que ya sabemos, ya vimos cuando vimos sublenguajes que cuando tomamos un subconjunto de símbolos, que las fórmulas bien formadas del sublenguaje ya están definidas, ¿no? Recuerden, es un sublenguaje de L1.
Y alguien me podría decir, ay, ya no puedo bajar más. ¿Alguien me podría decir quién es esta phi prima? Es el conjunto de fórmulas bien formadas que solo tienen ese símbolo, ¿no? Ajá, es el conjunto de fórmulas bien formadas, o sea, de las que están acá, son las X en phi, ay no, qué horror. Así, son las X en phi 1, tal que X solo tiene símbolos de R, ¿no? Una pregunta. Sí. Entonces, por sistema formal puede haber muchas teorías. Ujú. Básicamente sería, bueno, es que trato de trasladarlo, como decía, teorías que ya conozcamos. Ajá, Si tomáramos como sistema formal a la geometría y tomamos los primeros cuatro axiomas de, bueno, los de Euclides, ajá. pues varias teorías sean como geometría hiperbólica, geometría afín, geometría proyectiva, así que son diferentes, pero todas bajo el mismo sistema axiomático o algo así. Exacto, sí, justo. De hecho, este, eh, en matemáticas y casi todas en las teorías que se desarrollan, todas están bajo el mismo sistema formal y bajo el mismo lenguaje. Este, bueno, el lenguaje varía un poquito porque luego necesitamos símbolos especiales para cada lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de grupos, ¿no? Necesitamos una operación, bueno, dos operaciones, ¿no? Una para grupos o para campos, un cero, uno, así, ¿no? Entonces necesitamos símbolos especiales agregados a esa teoría, pero en general sí, o sea, nuestras reglas de inferencia siempre es la misma, es modus ponens nada más. Y el lenguaje es nuestro lenguaje lógico, que es el lenguaje de primer orden, más los símbolos especiales que necesitemos para ese lenguaje. Entonces, pues sí, básicamente podemos pensar que todos están como en el mismo sistema formal, ¿no? Y en este caso, pues así como dices, las geometrías, pues como utilizan los mismos símbolos, esas sí están exactamente en el mismo lenguaje formal, ¿no? En el mismo, sí, lenguaje formal. Y lo único que cambiamos, pues, son los axiomas. Así es. Ok. Y, a ver, solo tiene símbolos de R. Y bueno, ¿cuáles son las fórmulas bien formadas que solo tienen símbolos de R? Nosotros ya sabemos que aquí está, ¿no? Que las fórmulas bien formadas son las que tienen longitud 4. De hecho, estas son finitas, ¿no? Las podemos escribir sin problema. Pero aquí en este caso, pues las únicas que van a ser son, pues A, 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 y A, A, Toda la ¿vale? teoría, Ujú. digo que toda la teoría. Exacto, esa es como hacia dónde vamos, ¿no? Ahorita nada más sacamos el lenguaje de la teoría, ¿no? El lenguaje de la teoría es el alfabeto que solo tiene A y las fórmulas bien formadas son estas, ¿no? Y aquí justo tenemos la coincidencia de que las fórmulas bien formadas del lenguaje de la teoría coinciden con la teoría. Eso no siempre tiene que pasar. Vamos a ver un ejemplo en el que no pasa para que vean que no es necesario que pase, ¿va? Pero lo vamos a ver ahorita, más adelante. ¿Queda claro este ejemplo de cómo obtuvimos el sublenguaje de una teoría y que es sublenguaje del lenguaje formal que estamos tratando en nuestro sistema formal? Sí, ¿Sí? ¿Nadie tiene problemas? ¿Seguros? Todo bien. Excelente. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, vamos a dar la primera definición de propiedades de una teoría, ¿vale? Como les mencionaba, vamos a buscar muchas propiedades deseables en una teoría. De hecho, específicamente en este curso, tres. Eh, Hay más, pero las otras tienen que ver igual como con temas de recursividad y decibilidad que no vamos a ver ahorita, ¿no? Que van a ver si toman un curso posterior.
pero aquí solo vamos a ver tres. Y seguro son tres que ustedes ya ubican, que son consistencia, correctud y completud. Todas esas son propiedades deseables en una teoría y que rara vez vamos a tener aparte. Y definición. Aquí como ya se me acabó la hoja, otra vez voy a cargar mi sistema formal, mi lenguaje, mi teoría y todo. CASFL, y como es una definición importante, lo voy a decir, ¿no? CASFL, un sistema formal con lenguaje L, con lenguaje L y sea de una teoría formal. Ojo, que ahorita he estado hablando de puras teorías formales, ¿no? No necesitamos que sea axiomática para poder hacer todo esto que hicimos, para poder definirle un sublenguaje, para poder hablar de su notación y todo eso, ¿no? Normalmente vamos a estar trabajando con teorías axiomáticas, pero no son necesarias. Podemos dar la definición también para una teoría formal, así solita, pero ¿no? Y sea de una teoría formal. Y vamos a decimos que T es consistente si solo si existe una fórmula bien formada de su lenguaje, del LT, tal que existe una fórmula, fin, tal que esa fórmula no está en la teoría. Esto es la definición de consistencia y seguro que muchos de ustedes están un poco decepcionados o espero que estén un poco decepcionados con esta definición de consistencia. ¿Alguien está decepcionado con esta definición? O todos dicen, ah, sí, lo que yo imaginaba que es una teoría consistente es justo esto, ¿no? Alguien dice que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que imaginas de una teoría consistente y por qué esa definición que tienes en tu cabeza de teoría consistente no se parece nada a esto que estamos definiendo? ¿No? ¿Alguien se anima a decirlo? Como que es como redonda y no se contradice. ¿Cómo redonda? Como que habría que pedir más cosas. Pero algo dice ahí Eric, no se contradice. Yo creo que todos tenían esa idea de consistencia, ¿no? Que consistente es como que no puedo demostrar algo y no puedo demostrar la negación de ese algo, ¿no? Eso es lo que yo esperaría que ustedes entendieran como consistencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos tenían como esa noción de consistencia, No, creo que no. ¿no? ¿No? Nunca lo había escuchado. ¿No? Ah, muy bien. Bueno, yo ni sabía que era consistencia, dice alguien. Ah, pues muy bien. Entonces, nada más para que sepan, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que nuestras definiciones tienen distintos enfoques. Esa definición de consistencia que algunos sí entendían como, ah, pues que una teoría no se contradiga, ¿no? Que no me diga primero fi y que luego me diga, ah, no fi. Eso es una contradicción, ¿no? Y que una teoría sea consistente es que no haga esas cosas raras, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esa es una definición que nos pide muchas cosas. Noten cómo nos pide, para empezar, que tengamos un símbolo de negación. Y nosotros en nuestro lenguaje no estamos obligando a que exista un símbolo de negación, ¿no? Vamos a subir tantito y pues nuestro lenguaje nada más tiene A's y B's, ¿no? Y longitud 4. No hay ningún momento que yo pueda decir no A o no B, ¿no? Entonces, esa es la primera dificultad de esa definición. Sin embargo, esa definición es mucho más
como que está más clara en ese sentido porque es una definición semántica que trae significado, este, trae este significado de la negación, ¿no? Y esta definición que estamos dando es muy, muy sintáctica. Simplemente estamos diciendo, pues hay una fórmula que no está en nuestro lenguaje. Y más adelante vamos a ver que en muchos de nuestros lenguajes formales, que vamos a ver específicamente que sí utilizan negación, es equivalente a esta definición. Es lo mismo pedir que no tenga que su lenguaje no sea toda la teoría, a que no exista una fórmula que podamos demostrarla a ella y demostrar su negación. Vamos a ver que esas definiciones son equivalentes, ¿no? Pero pues para esa definición necesitamos ese símbolo, ¿no? Necesitamos ese símbolo especial de negación. Y esta definición pues es un poco más, pues es más sintáctica, ¿no? Solo se refiere a manipulación de símbolos otra vez, ¿no? No tenemos algo que se interprete como una negación. Entonces, pues por eso les puede parecer un poco raro. Pregunto. Aquí tenemos ya nuestra definición y entonces podemos regresar tantito a nuestro ejemplo de acá arriba y me pueden decir si esta teoría T es consistente o no es consistente. Aquí está T y aquí está el lenguaje de T. No, no es consistente. No es consistente, ¿no? Porque todas las fórmulas de la teoría son exactamente las fórmulas del lenguaje. Y noten cómo esto es un poco, pues como que ya después de masticarlo un poco sí tiene sentido. No queremos demostrar todo lo que podemos escribir. Eso justo es lo que está diciendo esta teoría. Todo lo que estoy demostrando en mi teoría es lo que puedo escribir. Como que hay cosas que nos gustaría que pudiéramos escribir, pero que no fueran parte de la teoría, ¿no? Igual así pasa como con cuando tenemos una contradicción, ¿no? Por ejemplo, en la lógica proposicional, si ustedes vieron deducciones en lógica proposicional, ¿qué era lo que pasaba cuando tenían phi y no phi? Demostraban una contradicción y podían demostrar todo ya, ¿no? Cualquier fórmula del lenguaje. Pues más o menos se relaciona con esto. Ahora puedo demostrar pues cualquier fórmula del lenguaje, todas mis fórmulas del lenguaje están en la teoría. Y eso como que no nos va a gustar, ¿no? Entonces, ahora que tenemos este ejemplo de una teoría que no es consistente, entonces decimos, esta teoría no es consistente, ¿va? Ahí está. No es consistente. Pues antes de que nos vayamos, vamos a ver un ejemplo de una teoría que sí sea consistente, ¿no? Y bueno, podríamos dar una teoría en este mismo sistema formal que sí fuera consistente. Y bueno, recuerden que eso solo es, pues, dar una fórmula que no esté en el lenguaje, ¿no? Que esté en el lenguaje, pero que no esté en la teoría. Y para eso, pues, tenemos que dar otra teoría. Vamos a hacer eso primero y luego vamos a ver otra teoría con otro sistema formal, ¿no? Que se vea todavía más claro, que tenga un poco más como de... Una pregunta. Sí, claro. ¿El de arriba se vuelve consistente si le agregamos la B al alfabeto? El de arriba se vuelve con... Aquí, Ujú. A ver, vamos a ver. Ahí ya tenemos entonces otra teoría, ¿no? Porque, No. bueno, si nuestros axiomas son A y B, ahora esta cambia, ¿no? Nuestra teoría va a cambiar, ya no solo podemos inferir A y A y A y A, ¿no? Ya tenemos más que inferir. Y vamos a ver eso, ¿no? Oh, cierto. También nuestro lenguaje va a cambiar. Ahora nuestro lenguaje de teoría, pues va a ser todo el lenguaje L1, ¿no? Pero nuestra teoría también va a cambiar. Y la pregunta es, ¿va a haber una fórmula que esté en el lenguaje y que no esté en la teoría? Voy a copiar todo esto para que no lo vuelva a escribir. Para que podamos rescatar nuestro otro. Aquí está.
Aquí tenemos nuestro lenguaje, nuestro sistema formal, y vamos a definir ahora esa teoría que hice. Tengo A y B como axiomas, ¿no? A y B van a ser mis nuevos axiomas. Entonces creo que ahora a todo el mundo le queda claro que no importa, ahorita no me importa mucho quiénes sean las fórmulas de la teoría, pero ya sé que aparecen por lo menos en alguna fórmula, que son los axiomas, todos los símbolos, ¿no? Todos estos símbolos, los símbolos del lenguaje, aparecen en alguna fórmula, ¿no? A pues aparece aquí y B aparece aquí. Entonces mi R en este caso, pues va a ser AB, ¿no? Que es igual a A1. Entonces, el lenguaje de la teoría es exactamente L1, ¿vale? Y ahora sí, puedo preguntarme, ¿hay alguna fórmula bien formada de L1 que no aparezca en la teoría? Y bueno, podemos ver quiénes son algunos de estos elementos de acá, ¿no? Y pues voy a tener para empezar pues al A, también ahí se me pasó el de 3, también voy a tener a B, 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 también tengo a B, 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 y también a B, también a BA, y también a BA, y un montón más. Entonces, les pregunto ahora, ¿hay algún elemento, hay alguna fórmula bien formada? Ya saben, una cadena de longitud 4 que no esté aquí. No, creo que sí están todos. ¿Sí están todos? ¿Alguien dice algo distinto? ¿Alguien dice, no, sí, esta fórmula está bien formada y no es de la teoría? No la podemos inferir con estos axiomas y con las reglas de inferencia estas que pegan. ¿No? Nadie dice que no. Está todo. Ok, pues entonces sí, esta teoría no es consistente, ¿no? Pero pues que yo se los diga no vale, hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a ver que cualquier fórmula bien formada la podemos inferir, ¿no? Lo único que necesitamos de una fórmula bien formada, pues es que tenga longitud menor o igual a 4 y vamos a hacerle su inferencia, ¿no? A la que sea. Y de hecho, pues no es tan complicado. En este sistema formal se puede hacer perfectamente y no nos va a causar ningún problema. En general, esas cosas no se pueden hacer tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de otra teoría que no es consistente. Y pues pareciera que todas las teorías que hemos visto no son consistentes, ¿no? Pero pues vamos a ver una teoría un poco distinta también para este lenguaje. Y bueno, ya no nos va a dar tiempo ahorita, ¿no? Pero ¿qué me dicen de esta? En lugar de tomar como axiomas a y a B, vamos a tomar como axioma nada más a. ¿Qué me Esa es dicen de este conjunto de axiomas? ¿Quién es la teoría que genera este conjunto de axiomas? A y 4As, ¿no? A y 4As. A y 4As. ¿Seguros que son las únicas? Sí, no, te voy a poner así de aquí. Ya Mm, me di cabeza. A, 2As. Puedo concatenar, pero se pasa. Puedo concatenar estas dos. Y Ujú. puedo invertirlas. Pues según yo sí. Sí, ¿no? O sea, porque recuerden que la cerradura deductiva son todos los que podemos inferir a partir de ¿no? Son todas, recuerden, este, este es el conjunto de las FIs, fórmulas bien formadas, en este caso de Φ1, tal que a partir de delta podemos inferir esta Φ, ¿no? Esa es la cerradura deductiva.
Entonces, pues solo podemos empezar con fórmulas que ya estén en delta. Y sí, pues nada más tenemos a y a. Ahí está. Entonces, Jay, aquí ya tenemos un ejemplo de una teoría que sí es Consistente. consistente. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué símbolos aparecen en esta teoría? Pues nada más A, ¿no? Ajá. R es nada más A. Entonces, el lenguaje de esta teoría T es igual al de hace rato, ¿no? Donde tenemos a R y tenemos a phi prima, donde phi prima es pues A, 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 y me falta otra, A, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos ver, sí hay una fórmula que está en las fórmulas bien formadas del lenguaje de la teoría, pero que no es un elemento de la teoría. Por ejemplo, A. A, la cadena que solo tiene A es una fórmula bien formada. Aquí está. Esas. Sin embargo, no la podemos obtener en la teoría. No se puede derivar a partir de este conjunto de axiomas, ¿no? A no está en T. A no está en T, pero A sí es una fórmula. Entonces, con esto ya encontramos una fórmula que sí está en este lenguaje reducido, pero que no está en la teoría, ¿no? Entonces, esta sí es consistente. Sí es consistente. Ahí está. Y pues ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver otro ejemplo con otra, bueno, tal vez lo voy mañana con otro ejemplo con otra fórmula, con otro sistema formal en donde sí sean consistentes. No sé, donde tengamos teorías que tampoco, que sean consistentes, ¿no? Que les calculemos su lenguaje y veamos que hay una fórmula que no está en la teoría. Y muy, muy importante aquí. Voy a regresar a este ejemplo ya nada más para concluir. Noten que esta no es consistente porque lo vimos respecto al lenguaje de la teoría. Si lo hubiéramos visto respecto al lenguaje completo, sí podemos encontrar una fórmula que no está bien formada, digo que está bien formada, pero que no es un teorema, ¿no? Por ejemplo, B o BB. BB es una fórmula que está bien formada, pero que no está en la teoría, ¿no? Esta no está aquí. Y podríamos decir, entonces nuestra teoría sí es consistente. No, es por eso que es muy importante que nos fijemos en el lenguaje que está generado por la teoría, no en el lenguaje del sistema formal, ¿vale? ¿Queda bien, bien claro ese punto? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarle hasta acá, ya se nos acabó el tiempo. Voy a dejar de grabar.